El Nahual de la Frontera. Por la pobreza extrema y el hambre, abandoné a mi familia. Sin un solo peso en mi bolsa, me crucé de indocumentado o inmigrante hacia los Estados Unidos americanos. Esto para buscar el sueño del pobre. La verdad, solo lo hice una sola vez. Y esto a raíz de lo que nos pasó. Por eso me entró el miedo y juro por Dios que jamás lo volvería a hacer. Y más porque mi suerte me dio una sola oportunidad de vida. Y para la siguiente creo que no será igual. Comenzaré contándoles que soy un humilde indígena de un lugar del norte de Durango, allá en México, llamado Tepehuanes. Y por la falta de trabajo y recursos, busqué a un traficante de personas y le pedí que me llevara hasta Nueva York. Así que esa noche salimos con un grupo de 30 personas, con destino a nuestra primera parada, llamada Agua Prieta, Sonora. De allí al amanecer saldríamos hacia Douglas, ya en territorio americano. Estaba muy contento, porque pronto ganaría muchos dólares y así podría ayudar a mi familia. Salimos de madrugada y cruzamos por un alambrado de acero, y después de un par de horas estábamos ya del lado americano. Una troca nos subió en la autopista, pero para nuestra mala suerte había un retén de la migra y el coyote o traficante de personas que nos cruzaría. Para no arriesgarse a ser descubierto, mejor nos hizo caminar por entre el desierto y entre las montañas. Lamentablemente, en ese momento fuimos asaltados por un grupo de cholos que nos quitaron dinero, comida y nos tiraron el agua. Después nos ordenaron correr a punta de pistola y al que volteara nos mataba. Corrimos como pudimos, hasta que ya no teníamos oxígeno, pues teníamos horas caminando y ya estábamos acalambrados. La sed y el hambre nos empezaba a ganar, pero lamentablemente el grupo se deshizo y solo logramos reunirnos 8 personas, de entre varios países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. Todos caminamos sin rumbo fijo. A donde creímos estaba Chula Vista, del lado de territorio americano. Pero la verdad nos ganó la noche y no llegamos a ningún lado. En eso, algo nos venía siguiendo y cada que parábamos, también esa cosa lo hacía. Por la oscuridad no se lograba distinguir qué cosa era. Llegué a pensar que era un puma y que este nos atacaría. Así que nunca nos separamos y continuamos caminando, cuando de pronto se escuchó la cascabel de una de las víboras más venenosas de México. Nos volvió a asustar, pero lo que de plano casi nos mató fue cuando algo pasó por arriba de nuestras cabezas volando, lanzando un grito aterrador de agonía que nos hizo que nos regresáramos corriendo sin mirar atrás. Esa cosa quería llamar nuestra atención. Eso era un fenómeno indescriptible, pues no tenía lógica, ni mucho menos forma o cuerpo. Mejor decidimos esperar escondidos, atrás de unos nopales, hasta que amaneciera. De pronto nos ganó el sueño, hasta que el calor del desierto nos despertó, pues estábamos pidiendo agua. Cuando de pronto escuchamos una voz que no era de nadie del grupo, la cual nos erizó nuevamente la piel. Psst, psst. Amigo, voltea. Psst, psst. Van por el camino equivocado, me decía. En eso, por más que volteábamos, no vimos a nadie. No sabíamos quién nos hablaba, hasta que Carlos me tocó la espalda y me dijo que dentro de la nopalera había un señor de aspecto humilde, el cual traía guaraches
y ropa vieja, así como podrida, casi hecha tirones. Él era quien nos estaba llamando. En eso me acerqué y le pregunté: «Hola, señor, buenos días. ¿Qué hace allá dentro de los nopales? Pero mejor contésteme, ¿cómo diablos se metió allí adentro?». Él me contestó: «No te apures, hijo. Aquí ya tengo 5 días metido. Estoy atajándome del calor. Pero dime, ¿por qué andan tan perdidos y para dónde van?». «Así es, señor. Estamos perdidos y con hambre. Como verá, los cholos nos asaltaron y por su culpa perdimos el camino. Nos costó mucho trabajo encontrarlo, pero tomaremos este sendero y posiblemente mañana temprano llegaremos a Chulavista». Contestó el señor: «Lamento decirte que van por el camino equivocado. Ya están perdidos. Ese sendero los aventará a en medio del desierto, y sin comida y agua morirán deshidratados. Mira, hijo, mejor toma este otro camino y suban la loma, y abajo de un árbol de capulines, allá hay unos galones de agua y unos panes, de esos que dejan los del grupo Beta, quienes ayudan a los inmigrantes». Con mucho cuidado yo escuchaba lo que nos decía, pero seguía impresionado de saber cómo diablo se metió dentro de esos nopales y por qué no quería salir de allí, y si lo haría no veía por dónde, ya que estaba muy estrecho y era imposible hacerlo sin espinarse. Lo que llamó en verdad nuestra atención fue que el campesino tenía una lengua algo rara, y este estaba en una posición como enroscado. Compadecido del pobre, traté de ayudarlo y le exclamé: «Ya, por favor, amigo, si quiere lo ayudamos a salir». Pero por más que le busco, no encuentro la forma de ver cómo se metió, y usted dice que lleva allí 5 días. En eso contestó: «Por mí no se preocupen, que yo vivo aquí en el desierto, pero me preocupa más verlos perdidos y a punto de morir. Ya mejor caminen a donde les dije, porque desde ayer traté de llamar fuertemente su atención y no lo hice. A pesar de que volé por entre sus cabezas, no me lograron ver, y por nada se regresaban, y cada vez se alejaban más y más. Bueno, hagamos un trato. Si yo salgo de entre los nopales, aquí ustedes en este momento se podrán marchar por la comida y el agua como les estoy diciendo». Contesté: «Sí, está bien, lo haremos, ya que nos preocupa dejarlo allí atrapado, y más porque ya casi es mediodía y el calor puede sofocarlo». Les juro por Dios que no me dejó terminar de hablar, cuando en ese momento, y delante de los 8 que éramos, el señor rodó 4 veces a su derecha y 3 más a su izquierda, allí adentro de los nopales, y se convirtió en una víbora de cascabel frente a nuestros ojos. «Dios mío», exclamaron todos los inmigrantes al mismo tiempo. Y no nos quedó de otra, pues salimos corriendo llenos de miedo, sin saber qué demonios era eso, o qué cosa era con la que habíamos platicado en ese momento. La verdad, no paramos hasta subir la colina, y llegamos al punto mencionado, aquel que el viejo nahual o brujo víbora, aquel que nos había dicho, ya que él no mentía, todo lo que mencionó fue cierto, porque debajo de ese árbol estaba el agua, y en unas bolsas de plástico encontramos el pan, como lo aseguró, y desde ese punto se veía una carretera, a la que llegamos en 6 horas más. Y gracias a Dios, allí ya estaban esperándonos de nuevo los traficantes, para llevarnos a nuestro destino final. Después de un tiempo comenté este tema con unos amigos de Centroamérica, que llevaban años en Estados Unidos, y ellos me confirmaron que lo que vimos en verdad era un nahual, pero de esos de los buenos, y de los que ayudan a la gente, y más a los inmigrantes,
y de no ser por él, posiblemente estuviéramos muertos, ya que él nos dio el camino correcto. Ahora este evento paranormal se los cuento a mis hijos, y donde quiera que esté ese brujo mitológico, prehispánico, llamado Nahual, de corazón le digo una vez más, mil gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de Eventos Reales del señor Óscar Ramírez. A mi primo se lo llevó un nahual. Aún era de día cuando mi primo llegó a cuidar sus campos de maíz, en esos solitarios y lejanos bosques de pie del cerro, perteneciente al municipio de San Bartolo Tutotepet, en Hidalgo, México. Lamentablemente, había sido deportado meses atrás, cuando intentó cruzar la frontera americana, y después de varios intentos fallidos, optó por regresar a la pobreza en la que vivía en su rancho, en el cual había nacido. Él era muy querido en el pueblo, y más porque era humilde y noble. De hecho, siempre pasaba antes de subir al cerro a mi pobre casa, para tomarse una taza de café, ya que era parte de su camino. No había día que no nos visitara, pues estaban preocupados, ya que extrañamente un animal les estaba robando su cosecha de maíz, y posiblemente era un zorro, un tejón, un mapache o lo que fuera, pero jamás pensaron que eso era una bestia mitológica, de la que se hablaba en los ranchos, una bestia sacada de un cuento de terror, y en breve se le encontraría de frente. Él tenía pensado quedarse a dormir en el bosque, para asustar a este animal que le estaba robando su cultivo, y quien era el responsable de causar todo el daño a su cosecha. Estaba muy molesto porque ninguno de sus 3 hermanos quería acompañarlo, y menos María, la única mujer. Así que después de tomar su jarro de café, agarró su machete, se despidió de mí, se persinó en nombre de Dios Padre para dirigirse con rumbo a esos bosques aterradores y oscuros de la montaña de Hidalgo. Al llegar al lugar donde tenía su cultivo, dieron casi las 8 de la noche, e hizo una fogata para protegerse de los insectos y moscos. Al paso de las horas, el primo escuchaba a lo lejos como si un tigre estuviera gruñendo, pues el sonido era espeluznante. Desde nuestra casa se veía el humo de la fogata que él hizo, y solo alcanzamos a escuchar cómo horas después lanzó un grito de terror, y clarito se escuchó cómo era arrastrado por los campos de maíz, por el seco pasto, y de él ya no se supo nada más. Como somos nacidos en el rancho, sabemos de la clase de animales salvajes, y uno que otro ser del que no darían crédito si yo les contara. La verdad nos dio tanto miedo que mejor nos encerramos en nuestra pobre casa, esperando a que los rayos del sol iluminaran para salir a auxiliarlo. En la mañana siguiente, ya nada se supo de mi primo. Él había desaparecido. En ese lugar solo habían marcas de pisadas, como de lobos, como de un tigre, hasta el pie enorme de un perro, que se veía que era de un tamaño descomunal. Al poco tiempo se reportó su desaparición en la cabecera municipal, y se le pidió al alcalde que nos apoyara con un equipo de rastreo y búsqueda. Pero fue en vano. Parecía que la noche se había llevado a mi primo para siempre. Así transcurrieron 9 días más, y aún continuaba sin aparecer. Lo terrible de todo es que muchos árboles estaban destrozados por las filosas garras de un extraño animal jamás visto por el ser humano, y del que todos tenían miedo, pues sabían que la montaña era de la bestia Nahual, y ésta exigía un pago o tributo por usar sus tierras. Nadie, absolutamente nadie,
Hasta ese momento, sabía qué clase de animal era capaz de causar tal destrozo. Y tampoco nadie sabía qué pasó con mi primo. Ya hasta estábamos seguros de que a él se lo había llevado el nahual. Así comentaban los viejos del pueblo, y así también lo contaban con mucho miedo. Pero increíblemente, 2 semanas después, apareció el pobre primo, a unos 50 kilómetros de su casa, y sorprendentemente lo hizo arriba de lo alto de un árbol, sin ropa, todo arañado. Él estaba en un extraño pueblo, y de allí lo ayudaron a bajar. Al llegar a su casa les contó esta extraña aventura, de la que nadie le creyó, mucho menos yo. Nadie daba crédito de cómo pudo sobrevivir milagrosamente al ataque de un nahual. Él así lo afirmó. En su testimonio aseguró que esa noche observó cómo un perro se comía los granos de maíz. Así que se le acercó sigilosamente y al tenerlo cerca le pegó con un palo. Pero al momento en que el perro se dio la vuelta, este se convirtió en una especie de lobo, como mezclado con un tigre, el cual velozmente lo agarró de la ropa y lo arrastró por entre el bosque. Comenta que después no recordaba nada, ni cómo llegó a ese lejano pueblo. El nahual le perdonó la vida, solo que lo marcó de por vida. Le dejó una extraña marca en su rostro, que al día de hoy conserva. De todo eso se olvidaron, pero justo a los 3 meses los hermanos mandaron a la pobre Elena, su única hermana, a cuidar su milpa o campo de maíz de los animales que se seguían robando la cosecha. La muchacha solamente se llevó un machete y un poco de comida para pasar la noche, solo que ella de plano ya no amaneció, ya que a las 3 de la mañana sintió el respirar de una bestia cerca de su boca, y al abrir los ojos despertó arriba de un árbol, de un lejano pueblo llamado 10 Cerros, que estaba a muchos kilómetros de allí. Ella estaba desnuda y lastimada, aparentemente con huellas de tocamiento. Solo gritó y gritó para que la bajaran. Lamentablemente, ella había sido ultrajada por esa bestia nahual del diablo. Cuando los campesinos escucharon sus gritos, la ayudaron a bajar. Después la acompañaron de regreso a su casa. De allí su vida ya no fue la misma. Ella decía cosas sin sentido, como que lo que la atacó era un lobo, cruza de un perro y parecido a un tigre. Resultaba imposible culpar a un nahual, porque hacía años que estos no se dejaban ver, pero era verdad, ya que efectivamente fue uno quien la ultrajó esa noche. Las cosas ya no fueron igual. Ella quedó psicológicamente afectada, pues nadie le creyó que esa bestia del infierno en verdad existiera. La noticia pronto se regó como pólvora, ya que estos 2 hermanos fueron producto y efecto del ataque de un nahual, un ser pactado, o como quien dice, un hijo del diablo. Lamentablemente mi prima solo vivió algunos meses, y si lo hizo fue con miedo y temor, al sentirse burlada. Al notar que nadie le creyó su historia, la pobre un día en que todos estábamos en el campo de maíz, pues optó por colgarse de un árbol, y así terminó con su vida, con su pobre vida, a su corta edad, suicidándose. En el pueblo de 10 Cerros se supo que esto pasó, y al día de hoy hay indicios de que esa feroz bestia aún ronda y que su linaje o herencia pasa de familia en familia, como si fuera una maldición. Es por eso que si visitas algún pueblo del estado de Hidalgo en México, ten cuidado de donde te quedas, porque posiblemente ingreses
al territorio de la bestia. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Juana García. Aterradores saludos para mis amigos y seguidores. Para Lucero Ocampo, Rey QB de Argentina, Creepypasta 1984 hasta Argentina, Alex Castillo, Martín Rivera, Miguel La Chapel, Sandra Salgado, Tina Macripo Paranormale hasta Italia, Andrés Calixto, para José Alberto Piña Castillo, para mi amiga Ana Manuel, Olivia Redondo, Miguel Vargas, Griselda Montero, para Sonrisas, Rambo Email, para Alberto García, para Juan Chávez, para Meria Lun, el Faber Fado, para Santiago Matos de Venezuela, que próximamente expondré su caso, para Nicolás Gómez y para Cipriano Álvaro. Gracias y unas dulces pesadillas.